Hola Virgo, bienvenidos a Cama Tarot. Yo soy Asier y vengo a traerte tu lectura en el día de hoy, corazón. Vamos a ver qué tipo de mensaje de canalización quieren traer las cartas para ti en esta ocasión, ¿de acuerdo? Venga, vamos allá. Hoy Virgo, decirte de que traeré un oráculo del tiempo, así que para esas preguntas típicas de cuándo pasará esto, cuándo sucederá aquello, hoy es el momento ideal, ¿vale? Bien, vamos a empezar la lectura con el oráculo numérico de los ángeles. A ver cuál es tu número angelical en este día. Dicen, soy disciplinado. Tu enfoque en la vida es una combinación de practicidad y de imaginación. Tu mente se emociona con ideas creativas y tienes habilidades de organización para manifestarlas. Me dicen que eres capaz de lo que te propongas. Simplemente tienes que creer en ello. Debes confiar más en ti. Vale, vamos a ver. ¿Qué tenemos para Virgo? Veo que vas a tener un magnetismo muy fuerte con alguien. Yo sé que muchos de uy, así no me digas esto, que estoy en pareja, que esto es un problema, que tal, que cual. Lo sé, dejarlo ir si no va con vosotros, pero a ti que estás solo, yo creo que vas a conectar enormemente con una persona que probablemente en un inicio dirías, uy no, imposible, esta persona y yo somos como la noche y el día, si no encajamos, no tenemos nada que ver, no es mi tipo, no esto, no aquello, no lo otro, te vas a llevar una sorpresa. Atracción de los polos opuestos. Y veo que va a haber una unificación, una unión fuerte. Me dicen que eso te va a dar un desahogo, que te vas a liberar de miedos, de bloqueos, de barreras. Me dicen que vas a tener un nuevo enfoque de las cosas y que eso te ayudará a avanzar. Veo que es una persona fuerte y que serás capaz de adaptarte a lo que venga para ti. Eso por un lado. Yo sé que muchos dirán, uy, no, que a mí el amor no me interesa, que tal, que cual. Bueno, no pasa nada, déjalo. Pero sí que veo que va a haber una persona con la cual pensabas que nunca te ibas a entender, ¿no? Con la cual nunca ibais a llevaros bien, ¿vale? Vamos a dejarlo ahí. Y te llevarás una sorpresita. También siento que esto pasará en muchos casos, ¿vale? Dentro del ámbito laboral. Como que hay algún compañero o alguna compañera que en un inicio pueda parecer un poco negativa, una persona con la cual no encajaras en primera instancia, que te parezca como muy engreída, muy borde, etc. Y parece ser que vais a estar hablando y que esta perspectiva, esta percepción que te puede generar esta persona va a cambiar drásticamente. Para bien, ¿eh? Para bien. Veamos qué nos dice el oráculo del tiempo. En junio, me dice. En junio llegará el objetivo que tienes entre manos. Mirad, me habla mucho de esto, ¿eh? De la cordialidad, de llevarse bien, el trabajo en equipo. Es como que tu lectura de hoy parece como que va muy enfocada a lo que es el amor, las conexiones. Mira, ¿ves? Sí. Viene muy marcado lo que es las relaciones, el trato con las personas. Si no tuvieras pareja, parece ser que viene una persona muy especial para ti. En el caso de tenerla, veo que vas a llegar como una especie de entendimiento o de crecimiento dentro de la misma. Siento como que hay cosas
que hay que esclarecer, vais a llegar a un acuerdo, a una situación, digamos, como de entendimiento entre tú y tu pareja, entre tú y tu conexión. Vais a ser capaces de lograr un propósito importante, muy importante. A ver qué nos quiere decir el tarot. También me habla mucho de prosperidad, de abundancia. Noto estabilidad económica, equilibrio. Quizás algunos de vosotros habéis estado a disgusto en vuestro trabajo y esto va a estar cambiando. Algunos os habéis sentido un poco alejados de vuestras amistades, de vuestro círculo cercano, y esto va a cambiar. Parece ser que las personas que os parecían un problema, una barrera, un conflicto, acabarán siendo la solución. Como que no te entendías con alguien y que después de hacerlo, todo va a cambiar. Han saltado muchas cartas, ¿eh? No tenía intención de sacarte tantas. Pero vamos a ver. Bueno. Ya que veo que algunos os habéis llevado decepciones y en consecuencia pues como que estáis un poquito a la defensiva. Es normal, puedo entender que una persona pues cuando le han hecho daño se quiera proteger, pero siendo honestos con vosotros, si siempre estamos con una coraza por el mundo, nunca vamos a permitir. O sea, lo mismo que tú pones un muro a las personas malas, también se lo pones a las buenas. Por lo tanto, no permites que las cosas, que la energía, que el entorno fluya. Y eso es algo que tenemos que tener en cuenta. Que no podemos andar constantemente a la defensiva, porque al final de cuentas, lo único perjudicado sois vosotros. Yo sé que esto no es para todos, pero entiendo como que muchos os habéis llevado una decepción, os han hecho mucho daño, y esto lo veo sobre todo en el amor. Me dicen que si realmente tú quieres avanzar en tu vida, que va siendo hora de que superes esa situación, va siendo hora de que te des una oportunidad, que te permitas ser feliz de nuevo. Llegado a este punto, en muchos de estos casos os suelo decir lo mismo, y es que es verdad. ¿Realmente consideráis que esa persona del pasado puede ser tan importante como para frenar vuestro futuro? Yo tengo claro que no. Además, seamos honestos, aunque quizás un poco crueles, pero no te quedes esperando a alguien que hace tiempo que pasó página. No detengas tu vida por una persona que eligió otro camino, porque probablemente tú estás esperando algo que nunca llegue. Pero no es malo, de verdad, no es malo que esto sea así, porque lo que significa es que lo que viene para ti será incluso mejor de lo que tú pretendías. Así que bueno, corazón, pues muchas gracias por haber llegado a estas alturas del vídeo, espero que te haya gustado y si sea así, pues me encantaría recomendarte que te suscribieras y activases la campanita. Si además me dejas un mensaje en los comentarios con la palabra participar, encantado voy a apuntarte en el sorteo de la lectura gratuita que estoy llevando a cabo cada mes. Dicho esto, me despido de ti y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós, corazón mío. Bendiciones. Gracias.